Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde, a todos aquellos que están viendo esta transmisión, a todos aquellos que están sintonizando este video. Les invitamos a que se queden, les invitamos a que compartan la transmisión, a que compartan este video con sus conocidos, con sus familiares, con sus amigos. Compártanlo en su muro, denle like a la página de la radio para que cada día más personas conozcan de la palabra y escuchen el mensaje de salvación. En esta ocasión hay un tema precioso. Es acerca del yugo desigual. Vamos a tocar 2 puntos, el yugo desigual conforme a la palabra de Dios. Como cita base, estaremos leyendo 2 Corintios 6:14. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, puede abrirla juntamente conmigo. Recuerde que la palabra del Señor es la única verdad. Entonces, 2 Corintios 6:14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice en el principio del 7 para terminar esa parte. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña oración para poner esta palabra en manos de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque me permites estar aquí impartiendo tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos dejaste esta palabra para guiarnos, Señor. Gracias porque tú nos dejaste este instructivo de vida, Padre Santo bendito, esta voz tuya plasmada en hojas, Señor bendito, para que nosotros viviéramos conforme a lo que tú estableciste, Señor bendito. Te ruego que esta palabra, Señor, alcance a las vidas que la escuchen, Señor, alcance los corazones, Señor. Y que tú te glorifiques, Padre Santo. Que la gloria y la honra sea solo para ti. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces leíamos en este texto inicial cómo el Señor manda en la Escritura que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Más adelante vamos a ver una serie de citas bíblicas en donde vamos a ir conectando todos estos conceptos bíblicos. Entonces, lo primero que vamos a tocar, el primer punto, es la amistad con el mundo. Puede haber amistad con el mundo, la iglesia con el mundo puede hacer, vamos a decir, unión. Ese es nuestro primer punto. El yugo desigual en cuanto a coquetear con el pecado, en cuanto a aceptar el pecado. Ese es el primer punto. El yugo desigual de la iglesia con el mundo. Porque aquí el Señor nos lo dice claramente en su escritura. Por el medio del apóstol dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué tienen en común? En pocas palabras. Dice la luz con las tinieblas. ¿Qué concordan? Dice, no son. Esa pregunta es como una pregunta con respuesta, que no son similares, son opuestas. La luz con las tinieblas son opuestas, la justicia con la injusticia son opuestas. El creyente con el incrédulo son lados opuestos. Entonces el Señor manda a escribir en esta carta, ¿por qué? ¿Qué compañerismo hay? ¿Qué hay de común? ¿Qué hay de acuerdo? Entonces dice en el 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Cuando alguien viene a Cristo, el Señor hace que, o le manda a esa persona que salga de en medio de donde esa persona habitaba, de donde esa persona estaba, de donde esa persona, en cuestión de pecado y de maldad. Si esa persona habitaba entre el alcoholismo, la drogadicción, esa persona no puede venir a Cristo y seguir rodeado del círculo en donde estaban drogas, en donde había alcoholismo, en donde había
mujeres, no se puede. ¿Por qué? Porque volvemos al texto, al 14, no te unas en yugo desigual. Si ya el Señor te sacó, no puedes estar coqueteando con eso que antes vivías, porque el Señor dice, sal de en medio de ellos. Dice, y apartaos. Aquella persona que le gustaba mucho, no sé, drogarse, con personas allá, vamos a decir, en una esquina, que le gustaba drogarse en una esquina. Viene Cristo, lo salva. ¿Y qué pasa si esa persona se sigue juntando con con lo que le gustaba drogarse ahí en la esquina? Se sigue juntando, va a decir, no, yo no lo hago, yo no participo, pero ahí estoy. El Señor nos dice esto, salid en medio de ellos y apartados. Tenemos una historia bíblica en Génesis 12. Génesis 12. Recuerde, siempre que usted vaya a ver un ejemplo, los mejores ejemplos están en la Biblia. Podemos tomar ejemplos o podemos ver ejemplos nosotros, pero los ejemplos 100% confiables están en la palabra del Señor. Aquí nos habla de Abraham. Abraham, el padre de las naciones. Sobre él recayó la promesa de la descendencia. Entonces, la promesa de la bendición fue primero se le llamó a Abraham. Y cuando se le hizo ese llamado, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Dice en el 12:1, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Luego sigue diciendo que Él lo va a bendecir, que lo va a multiplicar, que en sus simientes serán benditas las naciones de la tierra. Pero ¿qué fue lo primero que le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela. La historia bíblica nos habla acerca de la familia de Abraham, que en el lugar en donde vivía, que era Ur de los Caldeos, se movía mucho la idolatría, los ídolos, el adorar, vamos a decir, dioses. Entonces, el Señor le da la orden a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Una vez que Abraham salió, o fue la primera orden que el Señor le dijo, sal de ella, y después de que obedezcas eso, yo voy a hacer esto contigo, yo te voy a engrandecer, yo te voy a bendecir, yo te daré esto, te haré padre de naciones. Entonces, el Señor haciendo aquí referencia que, vamos a ponerlo a un ejemplo de la actualidad, el Señor haciendo referencia que nosotros vivíamos en una, valga la redundancia, en una vida de pecados, de maldad, de idolatría, de perversión. Y el Señor nos dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, o sea, deja esas costumbres, deja lo que estás acostumbrado a ver, deja lo que estás, vamos a decir, ligado, deja todo eso y sal de ahí. Haciendo referencia, el Señor nos pone aquí como referencia dejar atrás nuestra vida y no jugar con el pecado, no coquetear con el pecado. ¿Por qué? Porque no podemos andar, dice la palabra, no puedes servir a dos señores. Ahí hace referencia a las riquezas, pero no podemos servir a dos señores, tomando como referencia a 2 Corintios. No podemos andar un injusto con un justo. Ahora, no malinterprete que usted no puede juntarse con personas que no conocen de Dios. Un poco más adelante veremos esa cita bíblica. Pero no podemos hacer nosotros como cristianos tomar como una rutina el convivir en donde nosotros antes andábamos, el compaginar con las costumbres que antes hacíamos, aunque no lo hagamos. Eso es lo que nos dice el Señor. Ten cuidado de dónde andas, ten cuidado de lo que haces. Dice en Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. El libro de los Proverbios, que es el libro de los consejos, el libro de la sabiduría. Y el escritor de los Proverbios, que fue Salomón, vamos a tocar también un tema acerca de Salomón un poquito más adelante. Proverbios, ¿qué dije? 13:23. Dice así, Proverbios 13:20, perdón. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces,
nosotros no podemos ir en contra de la palabra. Si nosotros nos juntamos con sabios, vamos a ser sabios. Si nos juntamos con necios, el quebrantamiento va a caer sobre nuestras vidas. Dice un dicho por ahí por el mundo: el que con lobos anda, aullar se enseña. No podemos andar nosotros sin aprender las costumbres. Un ejemplo muy claro que usted puede tomar. ¿Cómo es que una persona con una nacionalidad específica aprende a hablar el acento, aprende a hablar el idioma? Pongo un ejemplo: una persona de nacionalidad argentina con una persona de nacionalidad mexicana. Ciertamente los dos hablan español, pero ¿por qué el argentino habla diferente y por qué el mexicano habla diferente? Porque el argentino está viviendo en su entorno, escucha, lo que está escuchando se le va pegando, se le va pegando, se le va pegando y lo termina haciendo inconscientemente. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del hombre. En donde estamos, nos adaptamos. Entonces, si no, el mexicano, el español, escuche o usted ha escuchado personas de diferentes nacionalidades en las que su acento es diferente, un colombiano, un chileno, son diferentes acentos. Incluso personas que viven en una ciudad y ya tienen dominado su acento, su idioma, y se mueven a otro y duran mucho tiempo viviendo allá. A veces cabe la casualidad de que a veces en dichos casos se adopta esa manera de hablar, se le pega el acento, se le pega las expresiones que utilizan en dicho país, en dicho estado, en dicha ciudad. Entonces, es lo mismo que nos dice el Señor: si te juntas con sabios, sabio serás; si te juntas con necios, serás quebrantado. Entonces, nosotros, donde queremos, o lo que queremos que nosotros se llene nuestro corazón, se llene nuestros oídos, se llene nuestros ojos, es donde nos vamos a rodear. ¿Por qué por qué queremos estar en la casa del Señor? ¿Por qué queremos venir a la iglesia? Porque queremos impregnarnos del Señor. Si nos impregnamos del mundo, vamos a reflejar mundo. ¿Por qué? Porque no podemos estar reflejando al Señor y reflejando al mundo. Solamente se puede reflejar uno solo. Entonces, el Señor nos dice al principio: no te unas en yugo desigual. No te vayas o no te rodees de lo que te daña, no te rodees o no te hagas amigo de lo que te hace mal, de lo que te contamina. Eso es lo que nos quería decir el apóstol en Corintios. Y luego dice en 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. Recuerde, no quiere decir que no nos vamos a juntar con las personas en el mundo. Eso dice en la cita que vamos a leer más adelante, que si no, pues nos saldríamos del mundo si no queremos convivir con las personas. No dice eso, dice que no hagamos alianza, que no nos enlacemos. 1 Corintios 15:33. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces nos vuelve a decir, estas citas se ligan: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué pasa con los hijos cuando llegan a la adolescencia? ¿Qué pasa con los niños, las niñas cuando van creciendo? Tristemente, a veces los malos consejos de los amigos en la escuela, los malos consejos de los amigos en su círculo de su colonia, de su cuadra, a veces corrompen la educación que se les ha dado en casa. He visto muchos casos en donde se veía un niño que iba creciendo, siendo educado, que iba sus padres enseñándole, disciplinándole, y llega una etapa en donde empieza a escuchar a sus amigos que le dicen cosas que van en contra de lo que él fue educado, fue enseñado, y se corrompen sus costumbres, se rompe él decide romper esa costumbre de los buenos hábitos, de la buena educación. Entonces, hemos visto ahora también en las escuelas, en los trabajos, podemos ver personas que antes eran personas de ejemplo y luego después se empiezan a juntar con un círculo dañino de personas y se vuelven igual que ellos. El Señor quería evitar eso, por eso manda a escribir esta carta. No te juntes con los que te corrompen. No pueden andar, dice en otra cita bíblica, en Amós, que vamos a leer un poco más adelante. Dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, el apóstol lo que quería escribir en esta carta era que nosotros podemos
acercarnos, convivir, pero una vez ya estando conviviendo no podemos hacer una alianza. ¿Qué pasa hoy con las iglesias a nivel mundial? Eso pasa a nivel mundial. Las iglesias se están impregnando del mundo, no están siendo la diferencia. El Señor nos dejó en una palabra: bueno, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Pero tristemente vemos cómo el yugo desigual está entrando incluso en las iglesias, adaptando al mundo, adoptando las costumbres mundanas, tomando lo que era del mundo y le gustaba a las personas en el mundo, trayéndoselos a la iglesia para ofrecerlo, disfrazando la palabra y mostrándola de manera que a los congregantes les agrade. Entonces hoy estamos en un tiempo en donde el yugo desigual está en todos lados, tanto como en la iglesia, como en las personas, como en los matrimonios, como en escoger pareja. El yugo desigual se está mostrando en tantos lados que por eso se advirtió: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No te unas en yugo desigual. Si yo el otro día estaba escuchando una estación de radio mientras iba manejando, y la persona que estaba hablando decía: no, pues es que los jóvenes tienen que escuchar, o escuchan más bien, sus costumbres de ahora son diferentes a las de antes. Su música de ahora es diferente a la que se escuchaba cuando eran nuestros padres, cuando eran nuestros abuelos. Y tenemos también que conocer de todo un poco. Entonces, ¿qué está pasando? Se están corrompiendo las buenas costumbres. Se está adaptando lo del mundo. Bueno, si en el mundo salió este nuevo género y pegó, pues vamos a meterlo a la iglesia para que pegue. Nos estamos uniendo en yugo desigual. Estamos adaptando la maldad y la estamos disfrazando y la estamos metiendo a la iglesia. Y eso no puede ser así. No, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hacer o marcar la iglesia de Cristo, la diferencia con la iglesia mundana. Porque hay una iglesia muy popular a nivel mundial, que es la más popular de toda la iglesia católica, en donde se quiere parecer hoy en día a la iglesia cristiana, en donde ya cantan lo mismo, ya incluso predican a veces así como si fueran iglesias cristianas. Entonces, se quieren parecer a la iglesia de Cristo porque dice la palabra que buscará imitar. El diablo es el imitador de las obras de Cristo. ¿Qué pasó cuando en Egipto, cuando estaban haciendo Moisés las maravillas, los prodigios, los milagros para que Faraón viera, para que Faraón observara? La gente de Egipto estaba imitando esos, vamos a decir, esos milagros, estaba imitando esas acciones que hacía Moisés. ¿Por qué? Porque el diablo es imitador. El diablo quiere hacer lo mismo que el Señor hace. Por eso el diablo quería adoración, porque decía: pues si Dios tiene adoración, él también quería adoración. Entonces, nosotros no podemos dejar que el mundo entre a la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a caer en el yugo desigual. Nos vamos a unir con los incrédulos, nos vamos a unir con el mundo, nos vamos a unir con la maldad, con el pecado. Entonces, nosotros tenemos que cuidar a la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que cuidar o defender la doctrina antes de defender, porque tristemente también hay personas que defienden mucho al hombre en vez de defender la palabra. Hay un caso muy sonado en estos últimos años, en donde el líder de la luz del mundo fue destapado y fue descubierto, fue evidenciado con testimonios, con declaraciones, con acusaciones, y aún así sus seguidores hacen a un lado la palabra y defienden al hombre, defienden a la persona, a pesar de que se dieron cuenta y se les mostró que está mal y que cayó en pecado, que hizo cosas malas. Siguen defendiendo. No, lo que nosotros debemos defender es la palabra, lo que nosotros debemos defender es la escritura. Y si nosotros nos topamos con alguien que defiende la escritura al igual que nosotros, ahí es donde nos vamos a unir. Ahí es donde no va a haber un yugo desigual. Ahí es donde vamos a estar en lo mismo. Si las dos personas defienden la escritura, vamos a caminar juntos. Si estamos en una iglesia en donde todo se defiende la escritura, va a haber armonía, va a haber unidad. Pero si estamos en una iglesia en donde uno defiende a otra persona y uno defiende a una persona, ahí es donde va a estar el problema. Entonces el Señor nos dijo: no te unas en yugo desigual.
Y luego nos dice otra vez, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y luego nos dice en Santiago 4:4. Santiago 4:4. La palabra es verdadera y no se equivoca. Nosotros podemos equivocarnos, pero la Biblia no. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí solamente nos da dos opciones, o ser amigo o enemigo de Dios. ¿Cómo vamos a ser nosotros enemigos de Dios si adoptamos la amistad, con el mundo? Pero fíjese cómo inicia diciendo, oh almas adúlteras. ¿El adulterio qué es? Infidelidad. Entonces está diciendo almas infieles. ¿Por qué? Porque estás agradando al mundo diciendo que amas a Dios. Estás agradando al mundo llenándote la boca de Dios. Entonces, por eso el escritor Santiago dice almas adúlteras, almas infieles. ¿No sabéis que la amistad del mundo? Este es un regaño, en esta escritura está regañándolos porque le está diciendo, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, es una manera de regañar, así se interpreta esta escritura. Es una manera de decirle, bueno, pues no sabes, ¿por qué haces eso si no sabes que te constituyes enemigo de Dios? Si haces amistad con el mundo. Entonces, aquí nos vuelve a recalcar, no podemos nosotros compaginar con el mundo también queriendo agradar a Dios o diciendo que amamos a Dios. Ahí caemos en un yugo desigual. Retomando nuestra cita base, el Señor por medio del escritor a los Corintios nos recalca, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No tienen ningún compañerismo la justicia con la injusticia. Está bien que convivamos con las personas, eso no tiene nada de malo en el trabajo, que convivamos con nuestros compañeros de trabajo, claro que debemos de hacerlo, sino como ellos van a ver que nosotros damos testimonio diferente, cómo ellos van a ver que nosotros testificamos a Cristo, que nuestra vida testifica a Cristo. Entonces, nosotros debemos de juntarnos con las personas y que ellos vean la diferencia en nosotros, que vean que nosotros somos hijos de Dios y que no nos comportamos como ellos. Entonces sí debemos de juntarnos con las personas, pero no ir más allá, no hacer lazos, porque ahí es cuando caemos en contra de la escritura. Entonces estamos tocando el primer punto, la amistad con el mundo. Nuestro tema principal es el yugo desigual y nuestro subtema principal es la amistad con el mundo. Ya vimos cómo no se puede. Y luego dice en 1 Corintios 5:9. 1 Corintios 5:9. Imagínense si nosotros dijéramos, no me voy a juntar con nadie porque me contamino. Le cuento un breve testimonio. Yo cuando era pequeño, lamentablemente, fue propósito de Dios, pero pues fue una etapa difícil. Caímos en una secta, en donde en esa secta lo que se hacía era que nos decían, no te juntes con nadie del mundo, ni con tu familia, no puedes hablarle a tu familia, no puedes juntarte. Me sacaron de la escuela un par de años porque yo no podía juntarme con nadie en la escuela, hablarles porque me contaminaba. Unos les decían que renunciaran de sus trabajos. A mi familia duré mucho tiempo sin ver a mis abuelitos de parte de mi mamá porque nos prohibían ir a visitarlos. Entonces, eso va en contra de la palabra. No podemos caer en extremos. ¿Por qué? Porque caemos en sectarismo. Entonces, le cuento este testimonio porque yo lo viví. Yo viví en una etapa de mi vida en una secta, como le comento. Fue propósito de Dios, pero aprendimos de ahí que caer en los extremos nos lleva a sectarismo, nos lleva a obedecer reglas humanas. Entonces, yo duré tiempo sin ver a mi familia, aislados en nuestra casa. No iba a la escuela. Imagínense qué vida era. No iba a la escuela, no veía a mi familia, nada más veía a los de mi casa y a los de la secta. Había ocasiones que a mi casa ni podía ir porque tenía que estar ahí a quedarme a dormir ahí donde se daban las reuniones. Entonces eso no es Biblia, eso no es palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 5:9, os he escrito por los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Dice, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Lo que le comentaba hace un momento. Aquí
el escritor a los Corintios dice, bueno, no te juntes con todos los fornicarios, los adúlteros del mundo. Dice, no, pues si no, tendrías que salir del mundo porque este mundo está bajo el maligno y está lleno de perversidad, está lleno de personas que hacen maldad, está lleno de personas que hacen inmundicia. No podemos no juntarnos con personas que hacen maldad. Dice, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Aquí haciendo referencia a personas que ya conocen la escritura y que se han corrompido. Personas que las malas conversaciones los corrompieron sus buenas y fueron quebrantados. Acuérdese, la escritura se liga entre ella misma. Y luego, por eso dice en el 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Entonces aquí nos dice el apóstol diciendo, bueno, no tenemos nosotros por qué juzgar al que está afuera porque necesita la misericordia de Dios. Tristemente a veces nos volvemos jueces de los que están afuera, en vez de tener la misericordia del Señor y hablarles para que el Señor los alcance. Decir, mira aquella persona cómo toma y cómo se pone hasta atrás, y mira cómo aquella persona golpea a sus hijos y a su esposa, mira cómo aquella persona habla tan mal y dice muchas cosas en contra de Dios incluso, mira cómo aquella persona roba. Nos volvemos jueces en vez de decir, mira aquella persona que miente, voy a ir a darle un folleto para que el Señor lo alcance. Mira aquella persona que yo veo que su matrimonio está destruido, voy a ir y le voy a hablar de Cristo para que restaure ese matrimonio. Eso es lo que hace referencia aquí, porque dice, el Señor va a juzgar a los que están allá afuera, haciendo referencia a los pecadores, a los que no. Grandota, no, vamos a ir y vamos a decirle, mira, Cristo te ama, Cristo quiere cambiar tu vida. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, que la misericordia del Señor nos use, que la misericordia del Señor conforme a su misericordia. Y por último de este punto, en Mateo 12:46. Mateo 12:46. Entonces, el yugo desigual en este primer punto es jugar con el mundo, jugar a que quiero el mundo dentro de mí y también quiero a Dios. Eso es un yugo desigual. ¿Por qué? Porque uno va a jalar para el otro lado y el otro va a jalar para el otro lado. Mi carne va a jalar para lo del mundo y mi alma de repente va a querer meterse con Dios, pero la carne va a querer. Entonces, eso es un yugo desigual también. Jugar e involucrarnos con personas que nos llevan a ser. No se puede hacer. Y por último, Mateo 12:46 para terminar con este primer punto. Mateo 12:46. Dice la palabra así. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí el Señor hacía referencia diciendo, bueno, como ligando la escritura que dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Entonces, es lo mismo aquí.
no podemos decir, bueno, yo era cristiano, iba a la iglesia y no hacía las obras del Padre. En una iglesia hay pura gente que hace la voluntad de Dios, todos van a ir jalando hacia el mismo lado. Se van a acabar las críticas, se van a acabar las murmuraciones, se van a acabar los pleitos. Pero ¿qué pasa si hay una persona que jala derechito, pero una persona que le gusta la carne? La persona que le gusta la carne va constantemente a estar diciendo, mira, ¿por qué aquel lo pusieron a hacer esto? Mira, ¿por qué aquel lo pusieron a orar por las personas? Mira, ¿por qué aquel hizo esto? ¿Por qué aquel hizo el otro? Entonces, lo que necesitamos es jalar parejito todos, ir parejito hacia el mismo rumbo, porque todos tenemos la misma meta, todos tenemos el mismo fin. Entonces, con esto terminamos el primer punto, que es la amistad con el mundo, que entra en el yugo desigual. Si nosotros hacemos amistad con el mundo, caemos en yugo desigual. Si nosotros nos juntamos en el círculo que antes nos juntamos sin importarnos que el Señor ya nos sacó de ahí, vamos a caer en nosotros debemos de seguir la palabra del Señor. Amós 3:3. Tristemente a veces la desesperación o la impaciencia, por así decirlo, hace tomar malas decisiones a los que están esperando su pareja. Dice Amós 3:3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guardia si no apresare. Entonces comienza diciendo, bueno, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. ¿Cómo es posible que anden dos juntos si no están de acuerdo? Tristemente, la costumbre se está haciendo de que no importa si es inconverso, no importa si no adora a Dios. Déjeme decirle que también dentro de una iglesia a veces hay yugo desigual. ¿Por qué? Porque tristemente hay personas que no se consagran a Dios y tristemente hay personas que no deciden entregar su vida a Cristo totalmente. No, recuerde que no todo el que está en una iglesia es cristiano, no todo el que está en un templo es un verdadero hijo de Dios. Lo que comentamos la semana pasada, el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces, si tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, es la que corresponde para que tú andes en un yugo igual. Pero si tú eres un siervo de Dios y te relacionas con alguien que no es siervo, ahí es yugo desigual también. Tenemos un caso muy popular en la Escritura, en Primera de Reyes 11:4. Tenemos la historia de Salomón, el hombre más sabio en la Escritura, después de nuestro Señor Jesucristo. El hombre más sabio en esta tierra. ¿Por qué tuvo tanta sabiduría Salomón? Imagínense que un día el Señor se le presenta y le habla y le dice, Salomón, pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Imagínese que el Señor le hiciera esa pregunta a usted. Pídeme lo que tú quieras y te lo daré. ¿Usted qué pediría? Piénselo un momento, ¿qué pediría? Entonces, eso le pasó a Salomón. El Señor se le presentó y le dijo, pídeme lo que tú quieras. No le dio restricción, lo que tú quieras. Salomón pudo haber pedido riquezas, Salomón pudo haber pedido reinos, Salomón pudo haber pedido cualquier cosa. Pero el Salomón pidió sabiduría para guiar al pueblo, porque Salomón tenía como, vamos a decir, como un espíritu de protección al pueblo, como un espíritu de guianza al pueblo por la misma sabiduría que le dio el Señor. Tanto que Salomón fue el que se dedicó a construir el templo que había propuesto en su corazón David su padre. Entonces Salomón tenía como un espíritu de entrega hacia el Señor, de entrega total, en donde quería lo mejor para Dios.
Y por eso Salomón pidió sabiduría para poder guiar al pueblo de la manera correcta, de la mejor manera. Entonces, como no pidió riquezas ni nada de eso, pues el Señor le dio, aparte de la sabiduría, le dio riquezas. Era tan rico. Imagínense que era tan rico, eh, tanto más que los más ricos de esta época. Era más rico. Salomón tenía muchas, muchas, muchas riquezas. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? Cuando Salomón estaba avanzando en su reinado, el Señor le advierte y le dice que no se una a las mujeres que no eran de su pueblo. El Señor le dice, recuerde que el Señor no se equivoca, el Señor es perfecto. Entonces, ¿qué pasó? El Señor le advirtió. Y leemos en Primera de Reyes 11:4. Después de todo este preámbulo, vamos a leer lo que pasó en el 11:4. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Imagínense qué tristeza que después de que Salomón vivió una vida en donde al principio se dedicó de lleno al Señor, se dedicó totalmente al Señor, construyó aquel templo tan majestuoso. Imagínense nada más cómo lo describe la Escritura, y en su mente se puede imaginar cómo era el templo, tan majestuoso para Jehová. Entonces, después de todo lo que Salomón había dedicado su vida a Dios, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Por qué? Porque Salomón se unió en yugo desigual. Salomón no hizo caso a la ordenanza de Jehová, al consejo de Jehová, y se unió a esas mujeres, y dice, y su corazón no era perfecto delante de los ojos de Dios, y no siguió cumplidamente a Jehová como hizo David su padre. Dice en el 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Después de haber hecho tantas cosas para Dios, después de haber dedicado su vida a Dios, las mujeres con las que él se relacionó hicieron que él pecara contra Dios, que él pecara contra Jehová. Y luego dice en el 7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Vuelvas a imaginar otra vez, después de que Salomón edificó el templo para Dios, después de eso, años más tarde, edificó altares para los ídolos. ¿Por qué? Por las mujeres. Por sus mujeres, por haberse unido en yugo desigual. En el primer punto era no podemos hacer amistad con el mundo, y aquí no nos podemos unir en yugo desigual o en amor con alguien que piensa diferente a nosotros, con alguien que no piensa o que no jala para el mismo lado. ¿Por qué? Porque va a ser un problema y vamos a terminar cediendo. Tristemente, a lo largo de mi vida he visto muchas personas que al momento de elegir una pareja eligen a alguien inconverso, y esa persona inconversa lo saca de los caminos de Dios, se lo lleva a los caminos de maldad y de pecado. Lo he visto muchas veces. Entonces, la palabra no se equivoca, la palabra es perfecta. Si le pasó a Salomón, que era una persona que recibió la sabiduría directamente de Dios, no adquirió sabiduría de esta tierra, recibió sabiduría desde la presencia de Dios. Entonces, si Salomón cayó porque sus mujeres inclinaron su corazón, ¿qué nos puede esperar a nosotros que la sabiduría que alcanzamos no es igual a la de Salomón? Entonces, cuando nosotros desobedecemos la instrucción de Dios, llevamos una consecuencia. Llevamos un castigo. Y un ejemplo muy muy claro que hemos puesto siempre es el ejemplo de Sansón. Es una historia también que se conoce popularmente por la gente que no conoce de Dios. Mucha gente conoce el nombre de Sansón. Sansón igual peleaba contra los filisteos, peleaba para el pueblo de Israel. Y su padre le advirtió porque él había puesto los ojos en las mujeres del pueblo filisteo. Entonces su padre le advirtió y le dijo, bueno, no hay muchas mujeres aquí en la casa de Dios, perdón, en el pueblo de Dios, no hay muchas mujeres aquí entre tus hermanos, tus hermanas, hablando de nacionalidad, como para que te vayas a buscar a otras mujeres
Y todos sabemos el fin que tuvo Sansón. Sansón llegó al final de su vida, le sacaron los ojos, terminó siendo la burla. Cuando había una fiesta lo llevaron ahí para burlarse de él, para tenerlo como un trofeo. Era como un trofeo. Imagínense, aquel que solo había matado a tantos filisteos, que solo había enfrentado tantas batallas y las había ganado por la fuerza que le había dado el Señor. Después era la burla de los filisteos. Después era vamos a decir, el payaso de los filisteos, el que les hacía entretenimiento. ¿Por qué? Porque desobedeció la instrucción del Señor. Si el Señor nos dice no te unas en yugo desigual, es porque nos quiere advertir que las cosas van a salir mal si lo hacemos, que las cosas van a tomar un rumbo distinto si nosotros no atendemos a esa voz. Entonces el Señor no lo dice para, el Señor no me dice eso y no pasa nada. Después yo le invito a la iglesia, que al cabo después se convierte, que al cabo pues, él en su iglesia y yo en la mía. Suena tan fácil, pero no es así. Suena tan como si nada, que no es así. Dice la palabra del Señor que en aquel día uno será tomado y otro será dejado. Entonces, nosotros tenemos que unirnos en un yugo igual. Tenemos que crear nuestros lazos o fortalecer nuestros lazos con personas que piensen como nosotros, con personas que hablen como nosotros, con personas que reconozcan que nuestra vida refleja a Cristo. Entonces recuerde, usted es la sal de la tierra, usted es la luz del mundo. No se deje contaminar por los moveres del mundo. No se deje llevar por las corrientes de esta tierra. Hoy en día hay mucho que el enemigo está usando para arrastrar a las personas. Hay mucho de lo que el enemigo está usando para arrastrar a los jóvenes. Usted puede ver iglesias de sana doctrina, como a veces los jóvenes escasean. En iglesias de sana doctrina, usted puede ver cómo hay pocos jóvenes. Usted puede ver cómo ya los jóvenes están más en iglesias libertinas, en donde la amistad del mundo es para que no se aburran los jóvenes, es para que se la pasen bien. Bueno, pues tráete a ese conferencista para que les cae bien a los jóvenes, pues para que lo escuchen y pues les guste. Bueno, pues tráete a aquel rapero cristiano para que nos ministre. Hasta dicen, el día de hoy va a ministrar el rapero tal, el día de hoy va a ministrar y es música que no glorifica a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Si yo hago o si yo me salgo de lo que al Señor quiere para mi vida, yo caigo en pecado. Si yo me uno a una persona que el Señor no tiene para mí, yo caigo en desobediencia. Porque el Señor tiene una persona preparada para cada una de las personas. El Señor tiene una persona preparada para cada uno de aquellos que quieren casarse, tener familia. El Señor tiene preparada una persona especial para usted. Si usted está esperando una persona para enamorarse, para contraer matrimonio, para formar una familia, déjeme decirle que el Señor está preparando a esa persona. El Señor está preparándole para dársela a usted. No se desespere, porque si usted se une en yugo desigual, usted va a lamentar las consecuencias. Y usted va a decir, bueno, ¿cómo no hice caso? Bueno, Señor, si me hubiera esperado, tal vez las cosas serían distintas. Bueno, si tal vez no le hubiera hecho caso a esta persona que me trataba de arrastrar, de sacar de la iglesia, las cosas hubieran sido distintas. Los amigos del mundo lo único que intentan es arrastrarle fuera de la iglesia, traerle fuera de la iglesia, llevarle fuera de la iglesia, que haga usted cosas que no son agradables a Dios. Hacer lo que tome, hacer lo que fume, hacer lo que se drogue, hacer lo que vaya a ver, hacer lo que vayan con mujeres, hacer lo que vea pornografía, eso es lo que los amigos del mundo es lo que quieren que hagan, que le falle a Dios. Un verdadero amigo es el que le va a ayudar a seguir adelante. Un verdadero amigo es el que le va a impulsar a caminar con Dios, con Cristo. Entonces, el verdadero yugo
que debemos de llevar es aquel que nos hace caminar juntos, tanto en amistades, aquel que nos impulse a agradarle a Dios, o como pareja, aquella que nos impulse a agradar a Dios. Entonces, en esta tarde yo le doy el consejo de que no haga amistad con el mundo. Tal vez usted ha estado coqueteando con el mundo, tal vez usted ha estado adaptando modas del mundo, tal vez usted ha creado lazos que no debería haber creado con personas que lo arrastran a hacer la maldad en contra de Dios. O tal vez usted se ha unido en amor, en su corazón se ha enlazado a personas, a una persona inconversa. Déjeme decirle que el Señor no se equivoca. El Señor tiene a alguien para usted y el Señor es el que nos va llevando conforme a su propósito. Entonces la palabra de Dios ha sido dada. Recuerde, lo único que hablamos es la Escritura. La Escritura es la verdad. Si usted quiere encontrar la verdad no se encuentra en ningún hombre más que en Cristo. Y Cristo nos dejó su verdad aquí en la palabra, en la Escritura. Entonces nos despedimos de esta transmisión, recordándole que todos los sábados en punto de las 7 puede conectarse aquí y escuchar la palabra del Señor. Si usted tiene alguna petición, incluso de oración, también puede enviarla. Puede mandar ahí comentarios. Si usted quiere mandar algún saludo, también puede comentar ahí en la transmisión. Conéctese todos los sábados en punto de las 7, páseselo a un conocido, a un amigo, mándele el link, dele like a la página de la radio, dele like a la transmisión, al video, para que cada día crezca más esta página y alcance más a las personas y conozcan la verdad del Evangelio. Entonces nos vemos el siguiente sábado, primeramente Dios, y le mandamos saludos de parte de la Iglesia Jesucristo es mi Rey. Dios les bendiga.